Hola, buenas noches, señoras y señores. Del 11 al 14 de julio se va a celebrar en Molina de Segura y enmarcado en los cursos de la Universidad de Verano, de la Universidad de Murcia, el séptimo curso de psiquiatría en la vida cotidiana. En alguna ocasión hemos hablado ya de estas jornadas que dirige un hombre muy conocido en Murcia por su trayectoria y su prestigio profesional y que además ha estado aquí en nuestro programa en más de una ocasión, en este y en otros. Es el doctor Francisco Toledo, psiquiatra. Doctor Toledo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Lo mejor de este curso, diría yo, desde mi punto de vista, además de las ponencias y de los ponentes, es su título, Psiquiatría en la vida cotidiana, porque sitúa a la psiquiatría en lo cotidiano, en lo diario, y no como algo raro, excepcional y mucho menos tabú. No sé, es una impresión particular que no sé si usted comparte o no. Absolutamente. De hecho, cuando buscamos el nombre, cuando empezamos, primero no nos imaginábamos que iremos por la séptima edición. Y lo de la psiquiatría en la vida cotidiana tiene la idea precisamente de intentar desestigmatizar lo que significa la psiquiatría y hacerlo algo como que está en la calle, que nos gustaría que no existiera, la verdad, pero los problemas psiquiátricos están ahí y el conocerlos y abordarlos sin tabú, hace que se desestigmaticen los problemas psiquiátricos y sea mejor abordarlos. Cuando nos estábamos documentando para preparar un poco esta entrevista, nos hemos encontrado con una expresión muy similar a la del título del curso, que dice en un artículo periodístico una colega suya, una psiquiatra, creo que es del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que habla, ella se refiere a la psiquiatrización de la vida cotidiana. Con esa expresión ella se quiere referir a la tendencia en convertir en enfermedad algunas situaciones adversas que se nos presentan a todos en la vida en un momento determinado y a la tendencia también a usar fármacos para tratar estos casos. ¿Usted cree que eso está ocurriendo, lo de la psiquiatrización de la vida cotidiana? Precisamente combatimos el hecho. Los problemas de la vida cotidiana no son obligatoriamente trastornos. Y esto lo vemos muchas veces en clínica, el disconfort, lo que es la problemática de social, incluso a veces económica o de pareja, van al psiquiatra. No hay una razón para psiquiatrizar los problemas cotidianos. Se tratan los trastornos, se tratan las enfermedades, se trata de conocerlos, de identificarlos de forma precoz, de que no tengan un drama especial el diagnóstico de un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, sino abordarlo de la forma que procede, pero que se psiquiatriza mucho, téngalo por seguro. De la misma forma que podemos decir que tenemos un estado de salud óptimo, pues cuando hay ausencia de dolor, nos encontramos bien, comemos bien, dormimos bien, decimos que nos encontramos bien de salud. ¿Existe un estado de salud mental óptimo también o todos presentamos algún desequilibrio por leve que sea? No, existe un estado de salud mental óptimo, lo que no es permanente. Ajá. Es decir, que en los cambios, en el estar, en el ánimo, en las emociones, van con la normalidad. Sigue siendo óptimo, pero no pretender creer que hay que estar sistemáticamente bien en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Hay patrones en cada uno diferentes, lo que llamaríamos mecanismos de defensa psicológicos, que nos hacen tomarnos la vida de una manera o de otra. Y lo que para alguien puede ser un conflicto emocional, para otros se lo toma como una banalidad. ¿Existe el estado óptimo mental? Claro que sí, pero no de forma permanente. Bueno, ocurre entonces lo mismo que en la salud física en general. Tal cual. Por comentar algunos de los asuntos que se van a abordar en el curso, seguramente no podemos comentarlos todos, pero algunos de ellos, hemos visto que el doctor Mateo Campillo va a hablar sobre la hipocondría. Le pregunto esto porque los que vamos al médico, he dicho vamos, en primera de plural, cuando estamos en las últimas, ¿tenemos arreglo o no, doctor Toledo? En las últimas. A ver, eso se refiere, es una pregunta de la hipocondría. Vamos a ver, el doctor Mateo Campillo, jefe de servicio del Hospital Morales Meseguer, que es un gran psiquiatra, repite en el curso porque es un comunicador excelente, nos va a traer el problema cotidiano de cómo vemos la salud desde el susto, desde el miedo, la salud mental a veces, el pensamiento del enfermo imaginario, de los dolores que puedan significar algo, de unas alteraciones en el tono físico de fuerza, etc. Hay personas que tienen miedo a hacerse analíticas o algún examen radiológico precisamente para que no se les encuentre incluso tomarse la tensión arterial, algún tipo de problema físico. Y otros al contrario, no paran de hacer pruebas y la normalidad de la prueba tampoco les da la tranquilidad en la presunción de enfermedad que tienen. Este es el tipo de enfermos hipocondríacos que va a abordar el doctor Campillo. ¿Los dos son hipocondrías, los dos casos? Los dos.
Son formas de entender el miedo, no voy nunca, no vaya a ser que encuentren, o voy sistemáticamente para reverificar que no tengo ninguna enfermedad, y además aquello no me alivia tampoco la normalidad de la analítica. Bueno, entonces decía, ¿tenemos arreglo? Ay, claro que sí, todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. Del papel de la familia se va a ocupar el doctor Luis Valenciano. En el caso de las enfermedades mentales, como ocurre, por ejemplo, en el caso también de las enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, todo el mundo sabe, quien lo haya vivido de cerca, que las familias, el entorno del paciente, requieren tanta o más atención que el enfermo en sí mismo. ¿Eso es así? Tal cual, sí. El doctor Valenciano es especialista en trastornos de la personalidad. Y la implicación que pueda tener la familia en el mantenimiento, el desarrollo o en el abordaje, en el posicionamiento que haga con respecto a los síntomas que presenta el paciente, los padres con respecto al hijo, o hermanos, o pareja, es esencial en cómo se va a abordar esos cambios que tiene que hacer la persona en un proceso psicoterapéutico. Es el especialista número 1 en trastornos de personalidad, el doctor Valenciano, conocido en todo el país y fuera de nuestro país. También se va a hablar, por ejemplo, de los signos de alarma de la depresión. Lo va a hacer el doctor Antonio Galvis, de Valencia, una patología que sigue siendo muy prevalente, la de la depresión, y por la que lo menos recomendable a una persona en ese estado es decirle aquello de venga, anímate, hombre, que no tienes motivos para estar así. Correcto. El doctor Galvis, que viene de Valencia, es el único conferenciante que ha repetido en las 7 ediciones, porque es un auténtico deleite escucharlo. Sabe mucho de clínica, de muchos pacientes con depresión. Y viniendo al tema de la pregunta, lo que no se debe de hacer nunca con un enfermo con depresión, y esto es muy importante y es uno de los objetivos que tiene el curso, decirle a la persona que sufre, tienes que poner de tu parte, no tienes problemas, porque estás así, porque estás triste, anímate. En la voluntad está la forma de salir o la herramienta de salir de ese sufrimiento, está en ti. Esto está mal hecho. Si una persona con depresión oye el mensaje, pon de tu parte, tu voluntad es suficiente, primero estamos negando la enfermedad, y la depresión es una enfermedad, y es una enfermedad del cerebro, que tiene que ver con los neurotransmisores cerebrales. Nadie quiere estar deprimido. Pongamos el ejemplo clásico. Tienes que ir a una película de risa, 8 apellidos catalanes. Es lo peor que se le puede decir, porque se va a constatar, el enfermo se va a dar cuenta de la imposibilidad que tiene ante algo que todo el mundo está experimentando como una conducta emotiva agradable, de que no puede sonreír, no puede disfrutar. Entonces contrasta su malestar. No está en la voluntad del enfermo con depresión el salir de la enfermedad. Es más, si la familia comprende esto, si lo comprenden, le pueden ayudar mucho al tiempo que es el tratamiento adecuado, no solamente con psicofármacos, sino con la terapia pertinente, lo que va a hacer salir de la depresión. En estas jornadas, usted, que también va a intervenir, además de dirigirlas, va a intervenir en una de las ponencias, va a hablar sobre las enfermedades raras en psiquiatría. En la región de Murcia hablamos mucho de enfermedades raras gracias a la intensa actividad que desarrolla FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, cuyo presidente está aquí en Murcia. Gracias, justo es decirlo, a la labor de los profesionales médicos y sanitarios de la región, y también gracias a la implicación del gobierno regional con este asunto, hay que reconocérselo. De esas 7.000 enfermedades raras aproximadamente que dicen que están catalogadas, que existen, ¿hay muchas de ellas que están relacionadas con el campo de la psiquiatría? Fácil, 3 o 4 docenas. Nosotros hemos puesto un título de 10 enfermedades raras, porque no podremos hablar de todas. Una enfermedad rara no significa que sea una enfermedad más grave. Es una enfermedad que no es frecuente, que a veces descubrirla es complicado, y hasta que no descubrimos esa enfermedad no podemos abordarla terapéuticamente de forma adecuada. De ahí el interés por las enfermedades raras, en que lo infrecuente hace el difícil diagnóstico. Yo he destacado aquí 4 o 5 ponencias, hay muchas más. Miedos y emociones, el abordaje de los pacientes agitados en urgencias, las emociones positivas, el estado actual del tratamiento en psiquiatría, teorías sobre el origen de la esquizofrenia, claves de la madurez, o de la leche de burro a las pastillas de colores, que esa tiene un título muy llamativo. Esa es del doctor Miguel García Escudero, es un especialista en trastorno bipolar. La esencia de esa conferencia está en el desarrollo que ha habido a lo largo de la historia
en los 100 últimos años, o aún más, en el siglo ya XIX, de qué se utilizaba, cuáles eran las alternativas terapéuticas que había. Quiero entender de que todo el mundo sabe que a veces se hacían hasta con sanguijuelas para hacer tratamientos peculiares, o incluso en psiquiatría tratamientos antiquísimos como la cura de Shackle, que era provocar comas insulínicos. Lo que había antes de descubrir realmente la esencia de las enfermedades mentales y la variedad de tratamientos que tenemos en la línea de antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos. Es decir, hay todo un arsenal terapéutico que hoy en día hace muchísimo más fácil abordar el sufrimiento de la enfermedad mental. Pero antaño pues había ocurrencias y era un empirismo, y entre ellos estaba la leche de burra, que se daba para tratar ciertas afecciones de tipo nervioso. Los títulos de la mayoría de las ponencias sugieren que que son jornadas, que es un curso en general destinado a un público profesional y a un público no profesional que simplemente le guste o tenga interés por los asuntos de la salud mental, ¿no? Psiquiatría en la vida cotidiana. Es decir, nuestro objetivo es tanto el profesional que va buscando en algunas de las conferencias algo más específico de su tema, como los estudiantes universitarios, los psicólogos, médicos, residentes, no tanto para psiquiatras ya formados, pero ¿por qué no? Primero, todos los ponentes, todos son clínicos, todos van a hablar desde la experiencia que tienen a la hora de ver enfermos, cómo contarlo a la sociedad, cómo contarlo a los participantes, a los alumnos, de una manera sencilla, con lenguaje claro, con un último objetivo: desestigmatizar lo que significa la psiquiatría, lo que significa el enfermo psíquico, y por medio del conocimiento abordarlo cuanto antes, el diagnóstico precoz. Pero está abierto al público en general. Son cursos universitarios, para universitarios, pero que no ponemos ningún tipo de sesgo a la hora de hacer el curso. Y saliéndonos un poco del curso en sí mismo, ¿por qué hay, según hemos leído, según tenemos entendido, por qué hay pocos psiquiatras en España, menos que en otros países europeos, y por tanto los psiquiatras en España están más saturados de pacientes que en otros países europeos? ¿A qué se puede deber esto? Yo creo que hay un equilibrio. ¿Sí? Es cierto que la profesión de psiquiatra, no existen psiquiatras en paro, pero hay una red en nuestra región, hay una red de salud mental muy decente. Se han hecho muchos esfuerzos y hay buena atención psiquiátrica. Este año han salido 240 plazas nuevas de residentes en psiquiatría. Justo hace unas horas se ha consumido la última plaza de psiquiatría, según mi información. El MIR están eligiendo precisamente en estos días. Y se cubren suficientemente bien con las personas que están haciendo psiquiatría por el sistema MIR las jubilaciones que hay. Hay una muy buena atención psiquiátrica a nivel nacional, que podemos presumir de ello. No, la información no era, la que yo he leído al menos, no era tanto que la información que la atención fuera mala, todo lo contrario, la información hablaba del buen nivel de la atención psiquiátrica en España, pero sin embargo destacaba que había pocos psiquiatras en comparación con otros países europeos y que por tanto tienen más cupos, más pacientes que en otros países. Esto sí, esto también. Es decir, si quizá los países un poquito más desarrollados, un poquito Francia, sin ir más lejos, yo me formé en Francia, hay más psiquiatras que hay en España y la gente va más al psiquiatra. Esto realmente ya no ocurre tanto, pero hace 20 años ir al psiquiatra todavía tenía un poquito de tabú, de estigma, y todavía se ocultaba. Esto puede ocurrir aún hoy en día, no tanto, pero pasarán algunos años para que estemos a la altura de que la demanda de lo que hace un psiquiatra es cotidiano, no es todo patología psiquiátrica mayor, esquizofrenia, otras psicosis y demás, sino que nos dedicamos también a otra serie de trastornos, menos gravedad, trastornos bipolares, depresiones, que son tan frecuentes como que el 15%, del 15 al 20% de la población general puede llegar a tener un episodio depresivo por lo menos una vez en su vida, de mayor o menor intensidad. Es verdad que en número hay más
es más frecuente visitar al psiquiatra en nuestro entorno europeo que en nuestro país. Esta pregunta yo creo que ya la hemos comentado en alguna que otra ocasión y no creo que haya variado mucho la respuesta de un año para otro, pero bueno, conviene volver a plantearla. Los retos que tiene la psiquiatría en España hoy por hoy, no lo sé, ¿sigue siendo, por ejemplo, el de mejorar el tema de la psiquiatría infantil o hay alguno más? Ese es el principal. El principal. Pero ya te puedo decir que justo dentro de un año, en el siguiente dentro de 2 años a contar desde ahora, ya salen las plazas de especialista de psiquiatría infantil. Esto es el profesor Celso Arango, que es uno de los mejores psiquiatras del país y a nivel internacional. El año pasado estuvo en nuestras conferencias, ya nos lo tiene garantizado, que ya vienen las plazas separadas de psiquiatría infantil y aquí sí que somos verdaderamente deficitarios, a nivel general en todo el país. Bueno, el séptimo curso Psiquiatría en la Vida Cotidiana, va a ser, como decíamos, del 11 al 14 de julio en el Colegio del Paseo Rosales de Molina de Segura, que viene a ser un poco algo así como, no es un colegio infantil, pero viene a ser un poco también como la sede principal de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, que sigue haciendo un trabajo, y usted convendrá conmigo, yo diría que encomiable en todo lo que tiene que ver con divulgación de temas científicos y de salud, que tanta falta nos hace en general a la población, ¿no? La Fundación de Estudios Médicos colabora estrechamente con la Universidad Internacional del Mar, con la Universidad de Murcia, dirigido por el profesor Pablo Artal, y a la cabeza en la organización y la secretaría del curso la lleva doña Fina García Lozano, a la cual yo le agradezco enormemente el esfuerzo que hace, porque cada año intentamos superar el número de alumnos. No hay año que tengamos menos de 100 alumnos y es gracias al esfuerzo que ella hace. Este curso será seguramente un éxito como los anteriores y nosotros le agradecemos al doctor Francisco Toledo que nos haya acompañado hoy en el programa. Muy amable, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día. Buenas noches.